¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Hoy es un día particular. Un día particular. Gracias, Intendente, por estar. Importante que venga el Intendente, es una señal de apoyo también a Fernanda.
puede estar acá porque acá le ganamos a Malena Galmarini y a Massa. Y eso tiene que ver un poco con algunas cosas que vamos a hablar. Muy respetuosamente como siempre. Los pibes del tambor están como con ganas, ¿no? Miren, hoy es otro día de esos que tengo una mezcla de sensaciones por los tweets de Patricia Bullrich y de Javier Milei. Porque el del tamborcito, escúchame, una cada 10 minutos. Así me va marcando la hora. Porque, por un lado, desde luego que es un profundo orgullo, es una caricia al corazón que nos persiga, que nos agreda la oligarquía y los enemigos del pueblo, la señoría Bullrich, duro de Pueyrredón, el tránfuga de Javier Milei. Cada vez que sacan una cosa en contra nuestra, sonrío y respiro y digo, estamos por el buen camino, porque si estos sinvergüenzas vendepatria nos odian, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Pero después caigo en la realidad y digo, este señor, Javier Milei, es el presidente de mi país, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y esta señora Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad de mi país, es la jefa de la Fuerza de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Policía Federal. Es decir, las dos personas que comandan cientos de miles de hombres y mujeres que portan armas, escriben lo siguiente, pues todavía no se decidieron si Fernanda y yo nos robamos 1.000 millones de pesos o andamos robando motos. Las dos cosas al mismo tiempo son inverosímiles. O sea, si tenés 1.000 millones de pesos, no robás una moto. Y si robás una moto es porque no tenés... Es raro. Además, roban motos con camionetas a nuestro nombre y disparamos con armas a... Una cosa un poco inverosímil. Pero Goebbels, que era el jefe de propaganda de Hitler, y esta gente es fascista, decía, miente que algo queda. Cuando vos mentís mucho, por más ridícula que sea la mentira, algo queda. Y a diferencia del compañero Sergio Massa, de la compañera Malena Galmarini, que viven en un country, Ferminio vive en una villa, en Villa La Cava. Y efectivamente, como decía Luz, que vive en Las Tunas, otro barrio popular, Luz, la compañera que presentó recién, es una compañera joven de una barriada que son los que más nos gusta promover, a los jóvenes y a los de abajo. Y eso le molesta mucho a la oligarquía, a la derecha, a los gorilas, pero también le molesta mucho a varios gorilas disfrazados de peronistas que hay en nuestro campo. Les molestan los negros, les molestan los sin dientes, les molesta a la gente de barrio. Bueno, se van a tener que ir acostumbrando porque nosotros el año que viene les vamos a llenar de negros el Congreso y a la universidad. De negros y de negros. Entonces les decía, caigo en cuenta de que esta señora y este señor que tuitean, en realidad nos están marcando. ¿Qué quiere decir que nos están marcando? Nos están marcando como hacen cuando van a hacer una salidera bancaria o como hacían los milicos.
marcan objetivos, siembran violencia contra determinados objetivos, buscan que la gente que les responde, sean de uniforme o sean civiles, ataquen y agredan a esos objetivos que marcan. En efecto, al día siguiente de lo de Fernanda, que ahora voy a referir porque es una cosa muy terrible, vino un salame libertario a agredirme y después cuando te defendés se van llorando porque además son cagones. Te atacan, te agreden, te quieren pegar y después lloran. Porque los tipos piensan que somos todos gente que ellos pueden domar. ¿Vieron que a ellos les gusta decir esto de lo domé, la cultura de la doma? Ellos son gauchos domadores. Pero flaco, ¿a quién le ganaste? ¿Ganaste una elección de pedo de balotaje? Estás con la mina esa que pasó de montonera asesina a represora de mierda. Y digo montonera asesina porque es lo que dijo Milei. Estás con todos los cagadores de la casta argentina. Les haces un asado por haber votado en contra de los jubilados. Cagás a los estudiantes. Solamente le pegás a los débiles. ¿Dónde sacaste que nos vas a domar, imbécil? Te vamos a ganar y se van a tener que ir llorando a su casa. Y van a tener que pagar los crímenes que están cometiendo. Con la única fuerza que nosotros tenemos, que son nuestros valores éticos, porque a nosotros nos pueden dar vuelta y no nos van a encontrar una moneda que no sea nuestra, con nuestros valores éticos, con nuestra capacidad organizativa, con nuestras ideas y con la fuerza del pueblo, particularmente de los humildes, que es una fuerza indoblegable, aunque cada tanto suframos derrotas. Lo que pasó con Fernanda es algo muy, muy, muy grave. Ella volvía de un programa de televisión en C5N, donde nuevamente denunció la connivencia entre los narcos y la policía. Algo que todos nosotros y nosotras sabemos que sucede. Cuando llegó y entró a su casa, había una patota de encapuchados que pateó la puerta, le pegó a ella, le pegó a sus hijas, sacó una hija de la ducha, al único que no le pegaron era el único varón que había en la casa. Ojo con eso, ¿eh? Fueron a pegarle a las mujeres. Y la tuvo 1 hora y media ahí, hostigándola por un supuesto robo de una moto, que hoy, no en ese momento, pero hoy sabemos cómo hicieron inteligencia previa en la casa de Fernanda y cómo sabían perfectamente que estaban yendo de noche a buscar a una militante popular para amedrentarla y para marcarla. Quiero que todos, sobre todo los que no viven en barrios populares, los que viven en la ciudad, todos, yo hice el ejercicio, le pido al intendente que lo haga, le pedí a Axel que haga ese ejercicio también. Imaginémonos que un día a la noche llegamos a nuestra casa y una patota de encapuchados con armas largas patea las puertas, le apunta a nuestros hijos menores, le pega a nuestras hijas. Si sos mujer te pega, si sos varón le pega a tu compañera. Y nos tienen 1 hora y media encerradas. Imaginémonos eso. Pues eso tiene que ver con la empatía. Imaginarse eso. Si eso no hubiese pasado en Villa La Cava, si eso hubiese pasado con cualquier dirigente peronista, radical, con cualquier dirigente que vive en un country, sería un escándalo mundial. Pero en Villa La Cava vale cualquier cosa. Y lo más triste del caso es que no fue la Policía Federal que comanda Bullrich, fue la bonaerense. Es decir, nuestro propio gobierno en la provincia de Buenos Aires no fue capaz de poner, vamos a decir, a posteriori, no fue capaz de poner a posteriori, después de los hechos, en caja a los represores.
No solamente eso, sino algo muy triste. Mientras por teléfono, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, que la verdad que no lo entiendo, mientras por teléfono se solidarizaba y me decía qué terrible lo que pasó, al otro día sale en la radio diciendo que había sido una cosa, no, y no solamente, que la policía había estado bárbara, que habían hecho todo bien, con insinuaciones muy jodidas. Raro eso. ¿Qué es lo que creo yo que pasa en el fondo? En la dictadura existía esta idea del algo habrán hecho. Del algo habrán hecho. Entonces, por las dudas de que algún villerito que vivía cerca de lo de Fernanda se haya robado una moto y la haya dejado en lo de Fernanda, por las dudas de que haya pasado algo así, en vez de defender a la compañera, metemos la cabeza abajo de la tierra y nos lavamos las manos. Esa conducta de avestruz, esa conducta cobarde, es la que llevó a Milei al poder. La cobardía de nuestro campo. La cobardía que empezó el día que íbamos a nacionalizar Vicentín para que el pueblo argentino tenga comida y se cagaron las patas y no la nacionalizaron porque 3 oligarcas gritaron. Y la otra, que es decir algo en privado y otra cosa en público. Y como nosotros no somos así, nosotros queremos discutir la política de cara al pueblo, todo lo que yo hablo en privado, y se lo digo a todo el mundo, salvo que me digan que es un tema confidencial, yo lo tengo que poder hablar en público. Si no, no me gusta esta política de palacio donde se dice una cosa en una oficina, se dice otra cosa en los medios de comunicación, se dice otra cosa en una reunión. Es la incoherencia, es la falta de integridad, es el famoso vender gato por liebre, ser careta, ser hipócrita, y eso tenemos que cortar con eso. Venga de donde venga. ¿Cómo puede suceder que en el medio de la más brutal ofensiva contra el pueblo argentino, en particular contra los trabajadores y los pobres, pero también contra la juventud universitaria, también contra los pacientes de un hospital de salud mental, contra cualquier ciudadano, contra cualquier vecino que no pertenezca al 1% más rico de la sociedad, en medio de esa brutal ofensiva, los que tenemos que resistir esa ofensiva, no nos defendamos entre nosotros. Nosotros tenemos, desde que se fundó el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que hoy lo conducen otros compañeros, yo formo parte de una fuerza política, nosotros teníamos una consigna que marca un poco como marca el Evangelio, que dice que los demás los van a reconocer, incluso Dios, por cómo se amen los unos a los otros. Yo, por suerte, por Fernanda Minio y por casi todos mis compañeros y compañeros que conozco, no pongo una, pongo todo el cuerpo en el fuego. Tiro toda la carne al asador. Y si tocan a uno, nos tocan a todos. Si van a buscar a uno a la casa, nos van a buscar a todos. Y todos tenemos que estar bancando al compañero o a la compañera. Porque si no, y esto la dirigencia lo tiene que entender, que no sean necios. Pasa como en aquel poema, de que primero fueron a buscar a los socialistas y yo no hice nada porque no era socialista, después fueron con los zurdos y no hice nada porque no era zurdo, después con los peronistas y no hice nada porque eran peronistas, después con los villeros y no hice nada porque eran villeros, y después cuando vinieron a buscarme a mí no tuve nadie que me defienda. Bueno, avívense que esta gente tiene un proyecto de descarte y de exterminio. Esta gente tiene un proyecto de destrucción del campo nacional y popular. Entonces, que las pequeñas mezquindades no pueden de ninguna manera, en situaciones límites,
obstruir, por ejemplo, que los funcionarios del gobierno de la provincia, cosa que hablé recién con Axel, y me dio la razón, no se hayan solidarizado públicamente con Fernando. Eso es una vergüenza. Todos en privado, ¿eh? Públicamente no lo hicieron. Eso es una vergüenza. Así que estoy esperando que se repare ese error, que espero que suceda, porque Fernanda se lo merece. Fernanda se lo merece. Por lo que representa como dirigente, por lo que hizo por los barrios populares, por la honestidad de haber empezado la función pública viviendo en la cava y seguir viviendo en la cava ahora. No sé cuántos pueden decir eso. Bueno, un poco para abordar las tareas que tenemos, queridos compañeros, compañeras, las tareas que tenemos en este momento. No voy a hacer un diagnóstico muy profundo de la situación, porque la vivimos y la conocemos todos y todas. El aumento de la pobreza, en particular de la pobreza infantil, y la falta de satisfacción de derechos básicos, como comer o tomar agua. Acá tal vez sea la comida, en algunas provincias de Cuyo y del norte, donde la sequía y la falta de lluvias... Hola, mi amor. Grabó y me dijo, me muero. Y la falta de lluvias por el cambio climático, que el gobierno también niega, han producido una situación donde no hay agua para el consumo humano. Y esto ya solamente con tener un 54% de pobres, un 70% de niños, niñas y adolescentes en la pobreza, ya solamente eso amerita un repudio profundo a este gobierno. Porque es verdad que Milei no inventó la pobreza, pero la aumentaron de manera deliberada. Lo hicieron sabiendo lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque tocaron un botón cuando asumieron, el botón de la devaluación, y cuando tocaron ese botón, lo que hicieron fue robarle a todos ustedes, sean trabajadores del sector público, del sector privado, trabajadores informales, trabajadores de la economía popular, o jubilados y jubiladas, por lo menos, el 25% de lo que ganaban. ¿Vieron que ellos están en contra de las expropiaciones? Bueno, fue una expropiación del 25% del poder de compra de los ingresos de cada uno de ustedes. Y hay algunos, por ejemplo, mi caso, que tenemos ingresos, yo en mi caso por la venta de libros, por las clases que doy en las universidades, etcétera, que si nos roban el 25% nos joden, pero seguimos comiendo. Y hay otros que si les roban el 25% van a yugar todo el mes para ver si pueden pagar el alquiler o si pueden llevar el pan a la casa. Ese robo del 25% fue una decisión política. Y hubo una segunda decisión política, que fue el famoso ajuste, que como todos a esta altura del partido tenemos que saber y le tenemos que explicar a nuestros vecinos, no fue sobre ninguna casta. Porque los diputados siguen cobrando un montón de plata, los senadores siguen cobrando un montón de plata, los políticos en general, buenos y malos, siguen ganando lo mismo. ¿Saben de dónde fue el ajuste? A los jubilados, el 70% del ajuste son los jubilados, a la ayuda social a las personas indigentes, en la obra pública, que dejaron obras muy importantes sin terminar. Acá hay un problema donde el intendente está tratando de que le den el terreno del hospital público de Tigre que está construyendo porque el hospital de Pacheco ya no da abasto. Pero en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y de la República Argentina hay obras sin terminar. Y ahora nos enteramos que quieren seguir con la casta de los estudiantes universitarios o con la casta de los pacientes de salud mental.
La semana pasada quisieron cerrar un hospital que le daba la medicación a más de 1.500 pacientes de salud mental. Hay que ser mala gente. Entonces, estamos frente a un gobierno que, por un lado, desarrolla un programa de miseria planificada, está planificada, de saqueo de la soberanía nacional, y por otro lado, que sale de los marcos de la democracia a la hora de perseguir a sus rivales, a sus adversarios, o como lo ven ellos, y les digo, cada vez lo veo de la misma manera, a sus enemigos. Y nosotros y nosotras tenemos una misión, que es decirles, hasta acá llegaron, no van a pasar, no le van a sacar ni un poquito más a la gente que ya le sacaron, nos vamos a preparar, les vamos a ganar y los vamos a echar a botazos en el orto. Y por eso nuestra tarea es organizar la bronca. La bronca que tenemos, no solamente los que por una razón ideológica o filosófica o de principios nos oponemos a un gobierno que trabaja con la premisa de que la justicia social, que para nosotros es lo más importante, ellos dicen la justicia social es un robo, la justicia social es una aberración. No solamente los que nos oponemos por eso filosóficamente, sino la bronca que tiene cualquier vecino, cualquier compañero, cualquier compatriota, incluso los que votaron a Milei, incluso los que todavía lo apoyan, que tienen bronca. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa bronca? Hay que dejar que esa bronca se convierta en adicciones, en alcoholismo, en apuestas online, en lo que pasa en San Pedro, donde estafan a la gente con modelo de estafa piramidal, pero como uno no sabe cómo salir de esta situación, hasta se agarra de la más estúpida esperanza para ver si puede salir. Hay que dejar que la bronca se exprese en violencia familiar, en violencia de género, en suicidios, porque cuando hay bronca, cuando hay dolor, cuando hay miseria, afloran todas las enfermedades sociales. No es casual que el narco avance cuando suceden estas cosas. No es casual que el suicidio se incremente. No es casual que se incrementen las enfermedades mentales. Hay bronca y hay frustración. Entonces nosotros tenemos una tarea que es evitar que ellos logren que nuestro pueblo internalice esa frustración y se destruya por dentro. Y para eso hay que darle cauce. Porque si no se le da cauce, ese río, esa olla a presión, que es la bronca y la frustración, estalla dentro de nuestras casas y de nuestros barrios. Y el primer canal por el que hay que organizar la bronca, el primer, si se quiere, arroyo, el primer canal de derivación para canalizar eso, es la solidaridad. Por eso, ese primer canal que es la solidaridad, que a veces es silenciosa, que es anónima, que es lo que practican los compañeros y compañeras del Club Sagrada Familia y de la Asociación de Clubes de Barrio. ¿Qué es lo que practican los movimientos sociales? ¿Qué es lo que practican los ONG? ¿Qué es lo que practican las cooperativas, los comedores populares? Esa solidaridad que es de cercanía, que es de la cotidianeidad, que es persona a persona. Esa solidaridad que no te va a hacer ni famoso, ni conocido, ni te va a dar muchos me gusta en Instagram. Esa solidaridad que además encima vas a estar sospechado de planero o de gerente de la pobreza. Esa solidaridad es el terreno más importante de la resistencia. Porque lo que tenemos que evitar es que logren quebrar la identidad solidaria de nuestro pueblo. Si ellos logran quebrar la
la identidad solidaria de nuestro pueblo y convertirlo en un pueblo individualista donde uno quiere ser un león que se come a los demás, ahí estamos jodidos, ahí ganaron. Entonces, yo quiero felicitar, acompañar y reforzar a todos los que practican alguna forma de solidaridad como la manera elemental, esencial y más importante de militancia política que existe en la Argentina. Esto es un club de barrio, una murga, un comedor, una cooperativa, un centro cultural. Estos son los pibes y las pibas de la Casa Comunitaria de Vientos de Libertad, ahí en las islas, que recuperan a los que descarta el sistema con la droga. Son las cuadrillas. Hola. Son los que trabajan con los niños, como él, con los niños, con las niñas, que trabajan en el cuidado de los pibes y de las pibas. Se cae de risa. Bueno, para que los niños se rían, para que los pibes se puedan reír. Bueno, todo eso es la forma esencial de militar. Ahora, no es la única. La solidaridad es la base de todo. Pero hay otro canal, que es el de la movilización popular, que es estar en la calle, que es gritar con furia, es gritar con amor, es gritar con la furia del amor, que esto no puede seguir sucediendo, que no puede haber pibes sin comer, que no puede haber universidades sin presupuestos, que no puede haber hospitales cerrados, que no le pueden sacar la comida de la boca a los que tienen hambre en el norte grande, en la Patagonia o en la provincia de Buenos Aires. Es muy importante la movilización y la lucha popular, porque si no la hay, no va a haber ningún salvador o salvadora que va a detener esto. La organización popular y la lucha popular no son consecuencia de procesos políticos populares o líderes políticos. Son las madres y los padres de los procesos políticos populares y los dirigentes políticos. No hubiese existido década ganada si no había estallido del 2001, si no había Darío y Maxi, si no había movimientos sociales peleándola ahí. Los dirigentes, con suerte, si nos sale bien, con suerte, y si nos sale bien, expresamos lo que pasa por abajo. Pero si por abajo no pasa nada, no hay nada que expresar. Si por abajo no pasa nada, lo que hay son disputas estúpidas. Si por abajo no pasa nada, lo que hay son internitas ridículas. Los que tienen que poner en caja el proceso político de la Argentina son las organizaciones libres del pueblo y la gente común. No va a ser de arriba para abajo. Y eso me lleva al tercer plano de resistencia, que es la resistencia política. La resistencia política, y este es un acto político. Cuando yo militaba en el movimiento social, siempre le planteé a los compañeros del movimiento social, y se lo sigo planteando. Las organizaciones sociales tienen una función, que es defender a los pobres, contra los gobiernos gorilas y también frente a gobiernos amigos. Por eso, estando el intendente acá, que se ha portado muy bien con nosotros y al que queremos y valoramos, también está bien que si falta comida en los comedores o si hay algún problema, vayan y reclamen. Está bien. Yo los voy a aplaudir. No sé si Samuel los va a aplaudir, pero yo los voy a aplaudir. Si falta comida, tienen que ir a reclamar al municipio, a la provincia, a la nación.
Pero, como está, pero ese es el rol de los movimientos, de la UTEP. Pero el rol de la política es trazar un rumbo para cambiar esto, para recuperar un Estado al servicio del pueblo. Y hablaba un ratito antes de venir acá con el intendente sobre la interna de la provincia de Buenos Aires. Voy a decir la parte que a mí me toca. La parte que a mí me toca porque cada uno es dueño de sus palabras. Y yo creo que está pasando algo muy, muy dramático, ¿no? Que espero que se solucione. Yo fui claro públicamente, de hecho me quejé un poquito con Zamora de alguna cosa que escuché por ahí. Yo estoy convencido de que Cristina va a hacer mucho bien como presidenta del PJ. Estoy convencido de eso. Y también estoy convencido de que Axel es hoy la mejor figura para el recambio generacional. Estoy convencido de las dos cosas. Por eso estoy convencido y espero que Axel rápidamente la apoye a Cristina para presidir el PJ. Se lo pedí en privado, se lo pido en público. Creo además que en la vida hay que ser agradecido y hay que reconocer a las personas que nos acompañan en el camino, aunque uno tenga diferencias. Y del mismo modo digo, si no resolvemos esa contradicción, lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires va a ser un desastre. Lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, si no resolvemos esa contradicción, es que va a haber una fragmentación tan grande, una desilusión tan grande en la militancia, una confusión tan grande, que va a ser muy difícil y va a tomar mucho tiempo encauzarlo. Mucho tiempo va a tomar encauzarlo. Y ese es un daño que no se le hace a la política, es un daño que se le hace al pueblo. Por eso, mi rol es tratar de armonizar las contradicciones, no de tirar nafta al fuego. ¿Saben al único fuego que hay que tirarle nafta? A la resistencia contra el gobierno gorila, a la resistencia contra el gobierno represor, a la resistencia contra el gobierno vendepatria. A nuestras diferencias no hay que echarles nafta, hay que echar paños fríos. Y a veces cuando se echa nafta puede ser un error, puede ser una confusión, pero también hay muchas ambiciones e intereses. Hay muchas ambiciones e intereses. Ojo, todos nos equivocamos. No es momento para cometer errores. Es momento para asumir la realidad que tenemos y organizar la fuerza política más formidable que existe en este país, que desde luego tiene como columna vertebral el Partido Justicialista, pero nosotros formamos otro partido. Formamos otro partido porque hay cosas con las que no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver con algún intendente que anda violando por ahí. Yo con un violador no quiero saber nada. No quiero saber nada. Ahora, efectivamente, la coalición de la que formamos parte, Unión por la Patria, tiene como columna vertebral el Partido Justicialista, es el más grande del país. Lo que no hay que olvidarse es que, como la palabra lo indica, y ahí cuando se olvidan de esto que hagamos, el Partido Justicialista se vertebra y pivotea sobre un concepto, que es el de justicia social. Si sale de la ecuación el concepto de la justicia social, si sale de la ecuación
la más maravillosa definición de justicia social, la definición más elevada filosóficamente que nos legó nuestra historia, que es la de Evita, cuando dijo que de cada necesidad nace un derecho, y que todavía los que miran la realidad en una planilla de Excel no la entienden, y dicen, los derechos buenos valen plata. Los nuestros también, ¿cómo lo pagamos? A ver, las necesidades son bastante sencillas, todas las entendemos. La de comer, la de tener un lugar para dormir, tener una casa. Si un gobierno no puede resolver eso, si un gobierno no puede resolver como proyecto nacional que la gente tenga un ingreso, que tenga una casa, que tenga salud, que tenga educación, ¿para qué carajo querés gobernar? ¿Para qué querés el poder si no es para eso? Entonces, si no te dan las cuentas, hiciste mal las cuentas. Porque yo economista no soy, pero sé sumar y restar. Y en la Argentina sí hay plata para que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Y esa plata hay alguien que se la está llevando. Bien, entonces un poco lo que quise decir antes es, sobre todo porque estoy en la provincia de Buenos Aires, a los compañeros intendentes, al compañero gobernador, a la compañera expresidenta, que cuenten con nosotros para construir unidad con un programa y un sentido de propósito. Y la verdad es que si esto va hacia una carnicería, una canibalización interna, alguna idea se nos va a ocurrir, pero de eso nosotros no vamos a ser parte. Entonces tenemos que organizar la bronca en términos políticos, con un sentido de propósito, con claridad sobre para qué queremos recuperar el gobierno, y con otro elemento que no se discute tanto, y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Porque en todas las mesas de discusión política, yo quiero que esto lo entiendan todos los compañeros que están militando políticamente. Y es natural que sea así, no estoy diciendo nada muy terrible. En lo que básicamente se está pensando es en las elecciones del año que viene y en las listas del año que viene. Hay que pensar en la resistencia al gobierno, obviamente esa es la prioridad, en la solidaridad, esa es la prioridad que está sobre todo, y también hay que pensar en las elecciones del año que viene. Entonces, cuando se habla de representación política, o cuando se habla de la famosa lapicera, en general lo que se discute es qué compañeros y qué compañeras van a ejercer la representación de nuestro pueblo, de nuestros votantes. Pero yo creo que se discute mal. Yo creo que se discute por agrupación, para decirlo de alguna manera. Si son los compañeros de Grabois, de Zamora, de Cristina, de Axel, Está mal pensado. Hay que pensar la representación política de una manera distinta. Y nosotros tenemos una propuesta de cómo pensar la representación política, con independencia de en qué partido o agrupación milite cada compañero. Y la manera que tenemos de pensarla es como la ideó el general, que es por sector social. Un tercio para la clase trabajadora, un tercio para la juventud, un tercio para la militancia partidaria. Pero por lo menos tiene que haber un tercio de trabajadores, de humildes, de sin tierra, sin techo, sin trabajo, de pibes de barrio, y otro tercio de estudiantes, universitarios, secundarios, terciarios, de pibes laburantes. La representación política se tiene que parecer más a nuestro pueblo. No puede ser que si uno va al Senado de la provincia, el único vecino de un barrio popular sea nuestro coordinador de Patria Grande provincial, Fede Fagioli, que no sé dónde está. ¿Dónde está? Acá. No puede ser que sea el único que vive en un barrio. No puede ser que cuando uno vaya al Congreso Nacional, la única compañera que vive en un barrio popular
sea Nati Saracho. No puede ser. Uno diría, si hay que parecerse a su pueblo y tenemos 50% de pobres, por ahí, si el 50% de los diputados fueran pobres, no habría tanta pobreza, porque se ocuparían de los intereses de su propia clase social. Entonces, por lo menos que sean un tercio. No digo el 50%, por lo menos que sean un tercio. Hoy no son ni el 1%. Esa es la pelea que vamos a dar nosotros por la representación política. ¿Y saben por qué yo siento que tengo autoridad para decirlo? Porque lo que dijimos lo hicimos. Porque yo no ocupé nunca ningún cargo y me calenté en promover compañeras como Fernanda, como Fede, como Nati, como Felia, como Luz, porque son los compañeros que yo creo que tienen en sus manos el futuro. Yo creo que va por ahí la cosa. Y como estoy convencido de que va por ahí la cosa, y como estoy convencido de que no hay que caretearle, hay que decir la verdad, el año que viene, para poder llenar las legislaturas, los consejos deliberantes, el Congreso, de juventud, de sectores populares y de dirigentes consecuentes con las banderas del movimiento nacional, insisto, quien les habla va a encabezar una lista a diputados nacionales y va a promover listas en todos los distritos. En todos. En todos. Si nos ponemos de acuerdo con los compañeros y compañeras sobre la importancia de empoderar a la juventud y a los trabajadores más humildes, está muy bien, nos vamos a poner de acuerdo. Igual hasta ahora el que tiene que encabezar es el que más mide, y el que más mide, por ahora, hasta que me peguen un tiro en la pierna, está acá. Y miren, no es ningún mérito, ¿eh? No es ningún mérito. Acuérdense que acá había un tipo que decía Alica Alicate en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se llamaba? De Narváez, que ganó unas elecciones. O sea, medir en las encuestas no es ningún mérito. Mañana puedo estar abajo, pasado puedo estar arriba, pero la verdad es que hoy las encuestas dicen eso. Eso es así. Por eso, ojo al piojo, por eso estamos todos los días en Clarín y en La Nación, todos los compañeros del Frente Patria Grande siendo agredidos, perseguidos y hostigados brutalmente. Y ¿saben qué? Me río de Janeiro porque nosotros nos la recontrabancamos, plata y miedo no tenemos, que nos vengan a buscar cuando quieran, que vamos a estar con la frente en alto. Entonces, las tareas en el plano político, en el plano de la representación política, hoy que tenemos es empezar o seguir hablando con nuestros vecinos, nuestras vecinas, sobre todo con la privada, y mostrando el engaño y la estafa de un tipo que dijo que iba a venir a terminar con los privilegios de la política y lo único que hizo fue aumentar los privilegios de la política y arrebatarle derechos a los de abajo. Tenemos que explicarle eso a cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Y esa es una tarea, y esto se los pido por favor, cada uno hágalo a conciencia, pero hágalo todos los días. Porque tampoco se va a resolver esto en los shows de televisión o en las redes sociales, que son terreno de batalla. Las redes sociales, la televisión, los diarios, son terreno de batalla, como lo es la calle. Pero la fuerza que tiene, que te hable tu hijo, tu hija, tu vieja, tu vecino, que es la fuerza de la militancia histórica, que así se militaba, boca en boca, casa a casa. Eso hay que hacerlo. Eso lo tienen que hacer. No se queden esperando que se resuelva porque 3 o 4 dirigentes tenemos la verdad revelada. No la tenemos, nos equivocamos todo el tiempo.
sí sabemos que esto no va. Por último, compañeros y compañeras, nosotros tenemos que perfeccionar un programa de gobierno. Es decir, frente a la pregunta, ¿para qué querés el poder? Frente a la pregunta de ¿para qué queremos recuperar el gobierno? Tenemos que poder responder con mucha claridad. Con claridad implica poder decir los principios generales, como la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Está muy bien. Yo quiero un pueblo feliz en una patria grande, pero también las cosas cotidianas. Explicar cuál es la política que planteamos de lotes con servicios para que la gente se pueda hacer su propia casa. Levanten la mano quienes tienen casa propia acá. Levanten la mano quien no tiene casa propia acá. Bueno, bien. Tengo plan A y plan B. El plan B no lo puedo decir porque me van a venir a buscar como en un patrullero. El plan A es ganar las elecciones, hacer un programa de lotes con servicio como el que teníamos planificado, de 1 millón de lotes con servicio, para que la gente en un país donde la tierra sobra reciba gratuitamente su terreno y pague un crédito para la construcción. Ese es un elemento de base. Eso es la realidad. Y eso es algo que en pequeña escala, ya hicimos y sabemos cómo se hace. Sabemos perfectamente cómo se hace, dónde se hace, cuánto vale, y que es posible y que hay plata, que es barato encima. Comprar un macizo de tierra, ni siquiera hay que expropiarlo. Subdividirlo, ponerle una cañería, ponerle la electrificación. Pero eso era fácil de hacer a principios del siglo XX. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer ahora? El otro tema, compañeros y compañeras. Si tenemos el 40% de las trabajadoras y los trabajadores en la informalidad, en la economía popular, y este gobierno, a todo aquel que cobraba un salario social complementario a partir del potenciar, con la excusa de que Bibilón y no sé qué cosa, Belibón y no sé qué otra, lo único que hicieron fue congelar el salario social complementario en 74.000 pesos, cuando debería estar en 150.000 pesos. Entonces, 1.300.000 trabajadores. ¿No es obvio que si tenemos el 40% de los compañeros en la informalidad, que una prioridad de cualquier gobierno tiene que ser organizar en cooperativas a esos compañeros que tengan un salario social complementario que les permita estar arriba, no de la línea de pobreza, por lo menos de la línea de indigencia, que puedan tener un ingreso fijo, universal, de por lo menos 200.000 pesos y después arriba de eso ganarse el mango para tener la comida garantizada? ¿Está tan mal eso? ¿Está mal el salario básico universal? Porque la verdad es que los que nacimos en casas de clase media acomodada, los que vamos a heredar algo, un departamento, ya nacimos con el salario básico universal. Pero los que nacieron en una casita, que no tienen posibilidad de comprarse un terreno, que están en un laburo informal, no nacieron con esa ventaja. Entonces, obviamente, cualquier compañero que se diga peronista, cualquier compañero que se diga justicialista, y ve esa tremenda injusticia de que el mismo día nace un pibe que va a tener un departamento y no va a tener que pagar alquiler, ese pibe tiene un privilegio, y cuando nace un pibe que sí va a tener que pagar alquiler o que va a vivir en una barriada, ese pibe tiene una necesidad, y que hay que lograr que el pibe que nació con una casa propia siga teniendo casa propia, y el que nació sin casa propia tenga un ingreso y una casa cuando sea grande y pueda estudiar. El que no entiende eso, que es del más elemental sentido común, que cuando ese pibe nace sin privilegios, con derechos conculcados,
hay que recuperar esos derechos, hay que darle todo lo que merece. El que no entiende eso no es justicialista, no es peronista, no es humano y es mala gente. Entonces, no. Si alguien tiene una idea mejor, nos la hace llegar. Hasta ahora no escuché a nadie con una idea mejor para resolver el problema de los bajos ingresos de los trabajadores informales que el salario básico universal. Ahí no hay intermediarios ni tutía. Todo el mundo cobrando el equivalente a la línea de indigencia. Todo el mundo con la canasta básica alimentaria satisfecha y con eso sí logramos terminar con el escándalo de la indigencia que hoy sufre el 20% de los argentinos. Con una sola medida de gobierno logramos resolver eso y logramos recuperar el lugar que la Argentina tiene que tener en el índice de desarrollo humano como un país que no deja tirado a nadie. Y por último, hablamos del techo, hablamos del trabajo, podríamos hablar mucho más del trabajo, obviamente, de la producción, del litio, estos genios de la iniciativa privada, no sé, intendente, si digo verdad, pero las industrias de acá muy bien no les está yendo. En ningún lugar del país a la industria le está yendo muy bien. Entonces, me parece que no saben tanto como dicen, pero hablemos de la tierra, porque hoy es un día muy particular también. El Papa Francisco, que es un gran amigo de los pobres, de los humildes, el Papa Francisco en el año 2015, en Bolivia, pidió perdón en nombre de la Iglesia por todo el daño y todas las masacres que hubo contra los pueblos originarios en la Argentina. Y hoy tenemos un gobierno que niega los derechos de los pueblos originarios. Y que en otro acto de desprecio por los más humildes, que en la Argentina los excluidos de los excluidos son los pueblos originarios, cambió el nombre y le puso el Día de la Raza, por la raza española. Bueno, lo teníamos a Alberto que decía que veníamos de los barcos, ¿no? Pero esta gente le cambió el nombre a la Secretaría de Culto por el de Secretaría de Culto y Civilización. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje? Había una vieja frase con la que se justificó el genocidio contra los pueblos originarios, que era civilización o barbarie. Y la barbarie eran los pueblos originarios, eran los pueblos indígenas. Cuando en realidad la barbarie, ayer, hoy y siempre, es cuando los que ejercen el poder de las armas o el poder del dinero se aprovechan de los más débiles, los aplastan, los empobrecen y los reprimen. Nuestros pueblos originarios, nuestros campesinos, nuestros pequeños productores, nuestros pequeños chacareros están siendo devastados por el cambio climático y la falta de acceso a la tierra. Entonces, en nuestro programa de actualización para el siglo XXI de la justicia social, lo dijimos y lo repetimos, una reforma agraria del siglo XXI para que la tierra sea, para el que la trabaja, para los pueblos originarios, para los campesinos, para los que necesitan para vivir, y no que sea un elemento de renta, de contaminación y de saqueo. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras. La patria no se vende, la patria se defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva Tigre! ¡Viva la Argentina! ¡A vencer! ¡Sin miedo! ¡Adelante!
Con las urnas tiene que salir un nuevo poder, pero él se tiene que ir humillado por el pueblo argentino. Él nos está humillando, ¿eh? El gobierno de BlackRock, Estados Unidos y Milei nos está humillando. Esa humillación se acumula y vuelve. Y va a volver en varios hechos traumáticos, no por las urnas. Después de los hechos traumáticos, cuando se vaya en helicóptero, ahí vamos a las urnas para que surja una nueva dirigencia, porque esa nueva dirigencia va a surgir con fuerza, con potencia. Pero antes vamos a terminar esta cuestión de los medios y de por qué C5N es un fabricante de oposición falsa. La que era productora de contenidos de C5N, le hicieron un reportaje que a ella la rajaron. ¿Saben la rajaron por qué? Porque arriba, como comisario político de la producción de contenidos de C5N, ella es la que editaba, vio que como lo que editan los Zócalos o lo que dice esta noticia sale o no, pero arriba de eso hay un comisario político en los medios de comunicación. ¿Sabe quién controlaba los contenidos de C5N? La secta que acaba de nombrar embajador de la luz a Milei. Lo dice ella, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice ella, no lo digo. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente.